Tal? Buenas noches, soy el doctor Patrick Acuña Pérez. En esta oportunidad vamos a hacer una introducción que aún no la habíamos hecho sobre las posiciones anatómicas para poder tener un estudio adecuado de la anatomía humana. La idea de este video es hacerlo un poco más práctico, hacer más entendible la lectura de los libros de anatomía, los distintos libros de anatomía que se pueden utilizar para el estudio de esta ciencia, que puedan ser útiles para no solo estudiantes de medicina, sino estudiantes de odontología, de enfermería, de rehabilitación y obstetricia, y para todo profesional que esté vinculado a la salud y obviamente trate con personas día a día, ¿no? Es bueno conocer siempre los reparos anatómicos y la anatomía en general. Entonces, en esta oportunidad vamos a empezar con las posiciones anatómicas para aprender el estudio adecuadamente. Entonces, ¿cómo debemos empezar estudiando la anatomía? La anatomía la vamos a dividir en dos grandes partes: la anatomía descriptiva o sistemática, en la cual vamos a tener el estudio de la anatomía por sistemas, que pueden ser el sistema óseo, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, con sus divisiones propias. Luego tenemos el estudio topográfico, que es el que divide y estudia la anatomía por regiones, tales cuales tenemos la región de la cabeza, la región del cuello, la región del tórax, del abdomen, pelvis y las regiones propias de los miembros superiores e inferiores. Entonces, la diferencia básica es la funcionalidad, mientras que en la anatomía descriptiva vamos a ir tomando los sistemas en función a la fisiología y la anatomía de dicha área o sistema. En este caso, en la anatomía topográfica nos vamos a basar en el estudio netamente de las estructuras que conforman una región determinada. Entonces, para el estudio de la anatomía del cuerpo humano, tenemos que saber que siempre el estudio se tiene que hacer en bipedestación, que es la posición normal de una persona o de una persona, que es la posición de pie, que acá vemos una pequeña imagen en la cual vemos la posición anatómica normal, bipedestación, con las palmas hacia adelante, las piernas entreabiertas, el cuerpo recto y erguido, ¿no es cierto? Esa es la posición anatómica normal, bipedestación. Luego tenemos que ver los planos anatómicos. Los planos anatómicos para el estudio son tres, que son el plano sagital, el plano frontal y el plano horizontal. Entonces, el plano sagital, número 1, y como vemos en la imagen del medio, si nos damos cuenta es una vertical que va a dividir al cuerpo en dos mitades, una mitad derecha, una mitad izquierda. Ambas mitades van a ser simétricas y podemos decir que lo que hay en el lado derecho también va a haber en el lado izquierdo, estructuralmente hablando, con algunas diferencias marcadas en el estudio posterior que vamos a ver. Por ejemplo, a nivel de los vasos del cuello, donde va a haber una distancia diferente en cada lado por la posición del corazón y la emergencia de los vasos propios del corazón y del sistema arterial del cuerpo. Entonces, la idea del plano sagital es una vertical que parta el cuerpo en dos mitades, simétricas y homogéneas, derecha e izquierda. Luego tenemos el plano frontal o coronal, que va a dividir el cuerpo humano en dos mitades, pero en dos mitades, una delantera y una posterior. Lo que anatómicamente hablamos, una parte anterior y una parte posterior. Entonces va a ser una línea que va a cortar al cuerpo en esas dos partes, una anterior y una posterior. Por último tenemos una porción transversal u horizontal que va a dividir al cuerpo en un plano horizontal o transverso, donde vamos a poder haciendo los estudios de las distintas zonas y alturas del cuerpo humano. Este tipo de cortes transversales es muy útil a nivel de las placas, como de la tomografía en la práctica clínica. Luego tenemos los términos direccionales del cuerpo humano. Por ejemplo, para el estudio de los miembros superiores e inferiores, vamos a tener algunas descripciones importantes respecto a la ubicación de algunas partes de las estructuras anatómicas. Por ejemplo, dos términos muy importantes que utilizamos en el estudio de los miembros son el término de proximal y distal. El término proximal lo vamos a utilizar para determinar que una estructura está más cerca del eje sagital, o sea, del eje medio del cuerpo. Y el término distal vamos a utilizarlo para identificar una estructura que se aleja del eje del cuerpo o del plano sagital. Entonces, por ejemplo, tenemos una pequeña imagen acá donde vemos
que con respecto al eje medio del cuerpo, el húmero es más proximal que los huesos radio y cúbito, que son los que forman el esqueleto del antebrazo, y el húmero solo el esqueleto del brazo. A su vez, también a nivel de la región de la mano podemos ver la ubicación de los distintos huesos que forman esta región, los huesos carpianos, los metacarpianos y las falanges. Entonces, ahí también podemos discriminar cuál es más proximal y cuál es más distal para la ubicación adecuada, ¿no es cierto? Eso nos va a ayudar mucho en el estudio de los miembros superiores e inferiores del cuerpo humano. Otra terminología importante que hay que entender en anatomía es la siguiente, ¿no? Esto lo mencionamos hace un momento con el corte del plano coronal, una región anterior y una región posterior. Lo importante acá es esto, o lo nuevo en este caso, es que toda estructura que se aleje del eje medio del cuerpo se va a denominar lateral, y lo que esté más cerca del eje del cuerpo, el plano sagital, el plano medio, va a ser medial. Eso es lo importante y lo más interesante, que también nos va a poder servir para estudios del miembro superior y también del miembro inferior. Otra terminología buena que hay que entenderla adecuadamente son los movimientos. Los movimientos normales que se hacen a nivel de miembros son dos simples básicos, flexión y extensión. Definiéndolo adecuadamente, la flexión sería acercar la parte distal de una región determinada sobre la parte proximal de un miembro. En este caso acá tenemos una imagen muy conocida, que es la flexión del miembro superior, donde vemos cómo el antebrazo se superpone al brazo y se acerca a este mismo. Entonces hace el movimiento de flexión. De flexión, acá hubo una pequeño error en la imagen. Esto es extensión, que es lo contrario, es alejar la parte distal de la parte proximal, haciendo un movimiento que aleje de la zona. A nivel del miembro inferior tenemos acá lo mismo, la flexión, se flexiona el muslo sobre la articulación de la cadera, y la extensión de la región de la pierna sobre el muslo. Un movimiento especial o movimientos especiales que tenemos a nivel del miembro inferior es a nivel del pie. En el pie tenemos estos dos términos importantes que son eversión e inversión. Que es la eversión, es el movimiento de la planta del pie hacia afuera del plano sagital, que sería externamente. O sea, podríamos decir, o no estará mal dicho, que en esta zona vamos a tener una desviación lateral de la planta del pie, refiriéndonos a la planta del pie, no a todo el miembro inferior. Y la inversión sería todo lo contrario, sería el desplazamiento de la planta del pie hacia el plano sagital, hacia el plano medio o medial del cuerpo humano. No, simplemente haciendo referencia al pie, a la región del pie. Luego tenemos otros movimientos importantes que vemos acá. Por ejemplo, tenemos los movimientos confundibles, algunos en personas que recién empiezan a leer libros de anatomía, es aducción y abducción. La aducción va a ser, también conocida como aproximación, va a ser el movimiento en el cual una determinada estructura se va a alejar del plano sagital, se va a acercar hacia el plano sagital, la aducción. También denominada aproximación hacia el eje medio del cuerpo. Y obviamente la abducción o separación va a ser el movimiento contrario, va a ser el movimiento de separación de una estructura del eje medio del cuerpo o del plano sagital. Vemos en este gráfico, en este lado, ¿no es cierto?, la separación o abducción y la aproximación o aducción. Otro movimiento interesante es la rotación. Las rotaciones de los miembros superior e inferior respectivamente pueden ser rotaciones laterales o rotaciones externas, y las rotaciones mediales o internas, que también es importante. Otro movimiento interesante es la circunducción, que es un movimiento que normalmente toma un miembro inferior o un miembro superior, que consiste en la combinación tanto de flexión, extensión, abducción y aducción para hacer un movimiento circular. Ojo, para no confundirlo con la eversión ni la inversión, este movimiento se va a dar en la totalidad de un miembro, mientras que lo anteriormente mencionado, eversión e inversión, solo se refiere básicamente al movimiento de la planta de la región del pie, hablando de la anatomía topográfica, ¿no?, por regiones. Entonces, eso es todo por ahora. Nos vemos pronto, avanzando poco a poco en esta descripción anatómica, tratando de hacerla
lo más simple posible y entendible para todos. Cualquier duda, cualquier pregunta la puedes dejar en la caja de comentarios. Y si de repente estás llevando el curso de anatomía en este momento en cualquier universidad o facultad del Perú, o de otro lado, si quieres preguntar algo o alguna duda que quieres que te la aclaremos, no lo dejas ahí. Un gusto y hasta luego.